les bendiga, hermanos. Aquí, como siempre, pues tratando de aprovechar los medios que el Señor nos da y poder trasladarle algunos pensamientos que el Señor ha traído en mi corazón, pero yo siempre aquí muy cautivado de veras con la promesa, con la profecía que el Señor ha dado para nuestras vidas este año. Y el Señor me ha estado pues inquietando a hacer una secuencia de estos videos para poder explicar un poquito, poderlo compartir, ¿verdad? Porque la Biblia también cuando habla de que el dador alegre no está hablando solamente de algo económico o usarse solo para las ofrendas, sino que dice que Él va a bendecir al dador alegre. Y dar la palabra con alegría es parte de eso también. Entonces, aprovechando, ¿verdad?, para poderlo compartir y todo aquel que desee escucharlo para poder ser edificado. Pero yo he estado con estos pensamientos, ¿verdad?, en Isaías 58:13, y lo he estado desgranando y quiero que leamos así brevemente lo que dice, que ya pues, lo hemos leído varias veces. En el 58:13 dice: si por causa del día del reposo apartas tu pie para hacer lo que te plazca en mi día santo, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, eso lo platiqué en unos minutos en el video anterior. Y quisiera tocar hoy lo que dice: y llamas al día del reposo delicia, es deleite, es la palabra. Entonces aquí el segundo paso sería llamar al día del reposo delicia, deleite. Pero en Gálatas capítulo 4 nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos que observar la ley, ¿verdad?, ni luna nueva, ni fiestas, ni el día de reposo. Aquí está hablando de un día específico, pero para nosotros es figura, ¿verdad? No es que un día específico. El día del Señor son todos los días, pero quisiera leer algunos puntos que yo puse acá. Primero quisiera que leyéramos en Marcos 2:27, perdón. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Es decir, la causa de que viniera el día del reposo fue para que el hombre descansara de sus trabajos, no fue al revés, ¿sí? O sea, no se hizo el hombre para el día de reposo. Y los religiosos es lo que hacen, lo legalizan todo, los fariseos, ¿verdad? El legalismo de este tiempo, ¿verdad? Empiezan a hacer cosas por costumbre, que se vuelven tradición y que después se vuelven ley, ¿verdad? Entonces ellos creyeron que entonces, como lo volvieron ley, el hombre se hizo para el reposo. O sea, lo pusieron tan legalista que endiosan un día. Y entonces aquí el Señor aclara que no, el reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Se hizo desde Génesis capítulo 2, cuando incluso el Señor dice que tuvo un descanso, ¿verdad? Entonces el reposo se hizo por causa del hombre. No es un día, pues. Entonces ellos lo entendieron mal. El día del reposo son todos los días. Y también quisiera leer en dos citas en Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, ¿verdad? Porque entonces el Señor se deleita más en la misericordia que en estar guardando días. Porque, como les vuelvo a repetir, y yo sé que ustedes lo saben, el día del Señor no es el sábado, no es el domingo. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, todo el día es el día de reposo. También en Mateo capítulo 12, versículo 7 dice: pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, ¿verdad? Porque como lo volvieron, no se podía hacer nada el día de reposo, pero sin embargo ellos eran hipócritas, porque el Señor les dice: pero si un animalito cae en un hoyo el día de reposo, ustedes van y lo sacan, y no que ese día no se puede hacer nada, pues no lo dejan morir, porque eran muy religiosos. O sea, ellos ponían cargas en los demás que ni ellos tocaban con un dedo, ¿verdad? En Marcos, yo puse aquí otro puntito, y puse que Él es el día de reposo, que ya lo leímos, ¿verdad? En Marcos 2:28 dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Ahí ya va cobrando sentido cuál es el reposo, cuál es nuestro reposo. Él es el Señor del día del reposo. Entonces nuestro reposo no es un día del calendario,
específicamente. Pues nuestro reposo, obviamente, ustedes lo saben, nuestro reposo es Jesús. Y el reposo, por cierto, es un medio, no es un fin. El reposo, de hecho aquí en Isaías 58:13, una de las segundas cosas que dice, lo primero es que hagamos en el día santo, en el día de reposo, no lo que nos plazca. Lo segundo es lo que estoy explicando ahorita, ¿verdad? Que llamemos el día de reposo delicia, nos deleitemos en el día de reposo. Y de ahí faltan otras 4 cosas, ¿verdad? Que primero yo las voy explicando en videos posteriores, perdón. Y después en el 14 dice, después de estas cosas del versículo 13 de Isaías 58, entonces te deleitarás en el Señor. Y de ahí el arrebatamiento. O sea que el reposo realmente es un medio, no es un fin. Aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 16-17, hay como una especie de sombra, de hecho así lo dice, ¿verdad? Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, el día del reposo es Jesús. Él es nuestro día de reposo. De hecho, aquí en Mateo 11:28 me llama la atención esta versión NBD que dice, vengan a mí los que estén cansados y afligidos. Las versiones tradicionales dice cargados. Y yo los haré descansar. Pero me llama la atención que la palabra cargados o afligidos, porque yo soy su reposo, dice, yo los voy a hacer descansar, yo soy su reposo. Esta palabra cargados en las versiones tradicionales o normales, y en esta versión dice afligidos, quiere decir fortizo, que dice que es una ansiedad espiritual. O sea, entra una ansiedad espiritual por la carga de los religiosos. O sea que los fariseos tenían una ansiedad porque se cumpliera la ley, pero realmente Jesús vino a cumplir toda la ley, ¿verdad? Y ellos eran ansiosos, no, que no coma, que no beba, que no toque, que no mire, que no oiga, que el día del reposo no se hace eso, que no sé qué. Y el Señor Jesús, el día del reposo vino a liberar, a sanar y a limpiar leprosos y a resucitar muertos. Entonces, por eso me llama la atención que dice que todos los que estén en esa ceremonia y eso les es religiosa y eso les está ocasionando ansiedad espiritual, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque yo soy su reposo. Y llaman a su reposo deleite. O sea que lo que está diciendo ahí Jesús es que si en el día del reposo dejamos de hacer lo que nos plazca y llamamos a Jesús, que es nuestro descanso, que es nuestro reposo, delicia. Y entonces viene todo lo demás. Esto es lindo. Esto realmente es algo breve. Solo quiero unas cuestiones acá que yo sé que ustedes lo han oído, lo han visto y muchas cosas, pero me llama la atención que desde Adán hasta Noé, cada nombre en esas 10 generaciones tiene un significado. Por ejemplo, Adán significa hombre, Set significa asignado, Enos, pena, Cainán, mortal, Mahalaleel, bendito, Yared, descenderá, Enoc, enseñanza, Matusalén, su muerte trae, Lamec, esperanza, y Noé, reposo. ¿Sí? O sea, cada nombre de la generación tiene su significado, que lo mencioné ahorita. Y si nosotros hacemos un acrónimo, un acróstico, diría, el hombre fue asignado con pena de muerte, pero el bendito de Dios descenderá enseñando que con su muerte traerá esperanza y reposo. ¿Sí? Noé significa descanso. Entonces, todas esas genealogías de Noé para atrás, todas estaban en aflicción, en cansancio, pero Noé significa descanso y en él se encontró el descanso. Entonces, la figura para nosotros es que ahí hay algo encriptado, que es lo que les acabo de leer. El hombre fue designado con pena de muerte, pero el bendito de Dios descenderá enseñando que con su muerte traerá esperanza y reposo. Al unir todos los significados de los nombres de esas 10 generaciones, sale este mensaje anunciando a Jesús. Entonces Jesús es nuestro reposo, porque con su muerte, y qué impresionante que todo esto está escondido en los significados de los nombres de las 10 generaciones, de Noé para atrás. O sea, ahí estaba encriptado que Jesús iba a nacer y iba a morir, y con esa muerte iba a traer reposo a nosotros. O sea que Jesús verdaderamente es nuestro reposo. Entonces, aquí hay tantas cosas lindas que platicar. Yo solo quería utilizar estos breves minutos para ir ahí armando el Isaías 58:13, que hay que tanto que sacarle, porque aquí hay que ver también
¿Qué hizo el Señor Jesús el día del reposo, verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesús el día del reposo? ¿Cómo fue que Él lo hizo? Las cosas que hizo, vino a liberar, vino a sanar y todas esas cosas tan hermosas, tan extraordinarias que el Señor nos permite, ¿verdad? Así que, pues, eso era lo que yo les quería transmitir en este video, así que espero que sea de edificación para todos. Que el Señor les bendiga.